Llegados a la mitad de la temporada de 2025, con Franco Colapinto como piloto oficial de Alpine, vamos a analizar lo que ha sido su trayectoria en esta competición, cómo está siendo su comparativa respecto a Duhan. También lo vamos a comparar con el anterior piloto que ocupaba este puesto en Alpine, que es Esteban Ocon, y vamos a ver si en Williams hizo mejor actuación de lo que está teniendo esta temporada con el equipo francés. Todo eso y mucho más hoy aquí en Data Performance F1. Muy buenas, Chemi, bienvenido. Muy buenas. Hoy vamos a contar mentiras, tralala. Este vídeo va a ser una pequeña situación de qué ha pasado y sobre todo lo que de verdad está haciendo Franco, lo que tiene que hacer y lo que el futuro que le espera con Alpine, porque andamos encontrando cosas por muy discordantes por todos lados que los datos están demostrando claramente cuál es la realidad. En primer lugar, tenemos lo que veníamos diciendo. Está Alpine, el equipo francés, y todo el revoltijo que ha habido esta temporada a nivel de pilotos. Porque bajaron a Ocon a finales de 2024, apostaron por Duhan, que era piloto de su academia, y mientras tanto, en el invierno, al que vemos ahí con esas gafitas naranjas, Briatore fichó a Franco Colapinto para darle una oportunidad que la está teniendo hoy en día en el equipo. Tenían tantos pilotos que hasta Leila Cagua estaba con ellos. O sea, era una cosa que es que había más suplentes que titulares. Cuando aquí cuesta entender y cuesta sacar pilotos suplentes, en Alpine tenían tantos pilotos suplentes que prácticamente podían llenar 3 equipos y 3 escuderías si ellos quisieran. Que si Gasly, Duhan, Franco, Paul Aron, Río y Irakawa. Y seguramente a uno punto que me esté dejando, así de memoria rápida. Mick Schumacher en el WEC, que también se le podría volver a dar la oportunidad en F1. O Es sea, que casi de los 20 puestos titulares que hay en Fórmula 1, tienes 6 pilotos en Alpine. Te da para Alpine, Alpine A, Alpine B, Alpine C. y precisamente Alpine no es una estructura como la de Red Bull que No pueda y que precisamente. tenga tantos coches en la parrilla. No precisamente. Vamos a adentrarnos en lo que ha sido la comparativa de los pilotos de Alpine en esta temporada en clasificación. Aquí Vale. podemos ver la Nada, es. comparativa de Gasly, Duhan y demás, también con Sí, bueno, Colapinto. tenemos aquí 2 cosas muy claras. Primero, cuando llegó Franco a la Fórmula 1, el objetivo que era luchar con Duhan. Y aunque en el título ponga Gasly versus Duhan, es Colapinto versus Duhan. Lo que tenía que hacer en Fórmula 1 cuando llegó Colapinto era ser mejor que Duhan. Lo vimos claramente en Williams. No es un piloto de quali. Franco, si algo destaca, es un piloto carrerista de los buenos. Entonces, lo que ha pasado, que la distancia en quali, sobre todo, ha sido más grande de la que tuvo Duhan con su compañero. Es decir, Franco no destacaba por hacer grandes vueltas de clasificación, lo hemos visto durante toda la temporada. La distancia que había en libres y luego en quali respecto a Gasly era mayor que la que luego nos podíamos encontrar en carrera. Y en cierta manera es lo que destacaba Duhan. Duhan era un piloto con una vuelta, pero que luego en carrera, adiós. Y eso es lo que nos podíamos encontrar. Claro, luego pasábamos a la carrera, donde todo podía ser un poco más diferente, y a pesar de que teníamos 4 carreras, o 4 datos, porque la primera y la sexta, por diferentes motivos, no salieron, comparación de la 1 a la 6 y la 7 a la 12, lo que sí se puede ver es que en Mónaco Franco fue, por circunstancias, mucho más rápido que Gasly, porque luego Gasly abandonó pronto y fue una carrera muy especial. Luego estuvo un poco más atrás de Momelo, pero llegó a Canadá y fue el puesto clave y ahí estuvo delante en la carrera que hacía falta de estar y luego en la siguiente carrera que hacía falta de estar también estuvo mucho más adelante. Quiero decir, a una vuelta a Franco le cuesta siempre mucho tener la velocidad en carrera. Franco tienes mucha velocidad y va muy bien. Es decir, Pero también la tendencia de Duhan es que cada vez era peor. ahí Franco cada vez En mejor. carrera empezó más o menos cerca de Gasly y fue cada vez más lento. Claro. Con una carrera previa y pruebas de pretemporada
antes de Australia, que Colapinto no tuvo ningún día de test, de hecho no ha hecho ningún día de test todavía con el coche real, solo ha hecho con coches de otros años, simulador, y Duhan hizo la carrera de Abu Dhabi, el testing de pretemporada, carrera de Abu Dhabi con el test de jóvenes pilotos o el test de neumáticos que hacía el post-test de Abu Dhabi, las pruebas de Montmeló, alguna prueba en pretemporada con coches de otros años y estaba preparado. Que eso es algo que cuenta. Aquí vemos también, vamos a adentrarnos en la comparativa con lo que era el año pasado Alpine, teniendo a Gasly y a Esteban Ocon en su órbita. Ya estaba Jack Doohan y lo que ha llegado a ser la irrupción de Franco Colapinto en el equipo francés. Claro, con Ocon es que eran dos pilotos experimentados y con bastante talento en el equipo francés. Aquí lo que se puede ver es claramente es eso. Por un lado tenemos a Ocon en la línea más oscura, por la línea más clara tanto a Duhan como Gasly, que sería el coche 2 de Alpine. Ocon tuvo velocidad porque ha demostrado ser muy rápido durante mucha parte de la temporada y con la ronda 3, la ronda 4 está por delante. La distancia que había entre Alpine, entre Gasly y Duhan al comienzo sí que más o menos fue decente, pero a partir de ahí se fue muchísimo para atrás. Hay que tener en cuenta que están lo que tenemos que ver aquí son el nombre de las carreras, porque en un sitio en 2000, por ejemplo, en 2024 empezamos en Bahrein y luego aquí empezamos en Australia. Por eso era muy diferente tener dos ejes. Lo que nos interesa, hasta llegar a la ronda 6, y la ronda 6 fue el problema del abandono en la quali, el problema que tuvo Gasly, que le costó y que salió por delante por primera vez en la temporada Duhan, lo que podemos ver es que había una diferencia muy grande. Y cuando subió el coche, la diferencia también era grande, porque Franco no es un piloto de quali, no es un piloto de una vuelta, no es un piloto que vaya a hacer las cosas bien en clasificación, pero sí es un piloto que en carrera, como se puede ver a continuación, sí que tiene un gran extra. La distancia, y esta es la imagen más representativa de lo que nos encontramos, es que al comienzo de temporada la distancia era alrededor de 0,5. Había mucha diferencia entre Duhan y Gasly. Duhan Ocon era más rápido que Gasly, pero en esas carreras en la 1 y en la 3 y en la 4, que fueron las representativas que se pueden comparar, pero luego le costaba. Ahora bien, empezó a subir en la ronda 7 en Franco al coche y a partir de ahí ya ha estado mucho mejor, ha sido más rápido, incluso ahora mismo Franco ha estado más cerca de Gasly de que Ocon estaba de Gasly en carrera. Tanto en Quiere Canadá decir, como en Austria. sí, bueno, en las últimas rondas, en la ronda 10 y en la ronda 11, que sería Canadá y Austria en este caso, a esto por delante. ¿Qué quiere decir? La distancia que hay entre piloto 1 y piloto 2 en Alpine en carrera ha mejorado. Es decir, ahora ya tiene una versión, una evolución de Ocon. ¿Qué quiere decir esto? Que Franco claramente se ha consolidado en el equipo y Franco claramente con esa mejora y con esa progresión, porque por un momento en la imagen anterior, para verlo más claro todavía, vemos como progresivamente, salvo la carrera de España, por esos problemas que tuvo que salir atrás, hay una pendiente de crecimiento. Hay una pendiente muy clara de crecimiento, en cada carrera ha ido cada vez mejor, ha estado dando pasos cada vez más claros, al punto de que ahora mismo Franco está por delante de Ocon, al punto de que Alpine tiene dos pilotos uno. Es decir, ya no tiene solo a Gasly, como pasaba al comienzo de temporada, donde era Gasly o ya no hay más, ahora tienes a Gasly y a Ocon. Quiere decir, Franco se ha asegurado el puesto. Primer objetivo, lo ha establecido ya y ahora con esto se ha ganado el poder llegar al final de la temporada. Y eso es el primer inicio de experiencia, porque es otro gran punto. Alpine de 24 no es el Alpine 25, es otra cosa muy diferente. Ya tiene con Franco Colapinto un piloto carrerista capaz de estar al nivel o incluso de ponerle difícil las cosas a Pierre Gasly, que era algo que hacía, como decías, Ocon el año pasado. Hay que ver también la diferencia que había en el coche del Alpine de 2024 a 2025, porque tenemos los datos y se ve claramente. El año pasado Eso. era un monoplaza bastante más competitivo con Gasly y con Ocon, pero no por el nivel de los pilotos, sino
también por el nivel de su monoplaza. Eso es, Y lo podemos ver. hay que tener en cuenta el primer objetivo que teníamos de Colapinto era salvarse. El contrato de 5 carreras está superado. Eso le permite luchar hasta final de temporada. Y ahora el rival ya no va a ser tanto Gales, sino sus rivales. Y estudiando la comparativa de los 2 años, lo que nos encontramos es una situación bastante diferente. El año pasado, lo recordamos, empezó horrible. Empezó haciendo unas de las peores clasificaciones de la historia y un peor inicio de temporada de la historia, con muy malos resultados, con una posición muy retrasada, con muchos problemas, que eso este año lo ha podido corregir y ya lo vimos también en Bahrein, en la ronda 4, que el año pasado era la ronda 1, que el paso adelante era más que obvio. A partir de ahí, la diferencia del año pasado para que el S Alpine acabara en el podio fue que estuvieron trabajando en desarrollo, lo estuvieron mejorando, estuvieron optimizando. Este año no. Lo hemos visto y tenéis otro vídeo donde podemos analizar el crecimiento y el desarrollo del Alpine durante la temporada. Alpine se ha quedado. Alpine no ha metido prácticamente evoluciones y apenas lleva 9 de toda la temporada y el desarrollo está quedado todo totalmente en un plano de atrás. Quiere decir, si el año pasado empezó detrás y acabó en el podio, este año es posible que empiece delante y acabe bastante atrás. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna motivación en desarrollar el coche, sabiendo que el año que viene motor nuevo, más potencia, más prestaciones con sus rivales y mucha más capacidad de trabajar a nivel aerodinámico, a nivel dinámico, a nivel de suspensión, a nivel de muchas cosas que este año no pueden hacer. No tiene sentido desarrollar algo que va a estar muerto. Porque ahora mismo el Alpine está muerto y va a estar muerto durante toda la temporada. Ahora mismo la situación es bastante parecida a la del año pasado. En quali, lo comparamos en carrera, no tiene nada que ver. Si cogemos la imagen de carrera, y aquí la puedes sacar, ya no Ahí tiene nada la que ver. tenemos. Empezó la temporada bien Alpine, pero ha ido cada vez más y más y más atrás, y más y más atrás. Y este año Alpine empezó delante. Lo vimos también al comienzo en la carrera 4, en esa gran actuación de Gasly, y se ha ido atrás. O sea, el año pasado empezó bien, empezó mal, y ha ido bien. Este año ha empezado bien y ha ido mal. Ese es el problema. No está a la altura, no está en la misma situación, no está igual, entonces no está cerca de donde estaba el año pasado. Hay un gran nivel. El año pasado estaba bastante más cerca, por debajo del 1%, este año están por encima. Y el problema, el año pasado querían evolucionar, querían seguir trabajando, querían optimizar y querían seguir mejorando las prestaciones del coche, este año no. ¿Qué problema tiene esto para Franco? Que el año pasado podías tener un coche que te fuera a puntuar. Los puntos este año van a ser muy complicados, los podios van a ser imposibles. Franco, el objetivo que tiene esta segunda parte de temporada con este coche va a ser intentar sumar y rascar la mayor cantidad de puntos posibles y dudo que lleguen a 10 puntos, incluso me quedo muy largo para lo que va a poder sacar, porque si Franco está en el coche Alpine Mercedes de 2026, Franco puede tener una de las mejores temporadas de la historia. No hablamos ¿cómo te diría? De Alonso en 2000. Me recuerda mucho a Alonso 2003, para marcar las cosas claras. Alonso en 2003 tuvo la victoria de Hungría y luego ya un año que tampoco hizo demasiado. En 2004 sí que estuvo delante, en 2005 fue campeón. Pues Franco puede encontrarse este año en 2003 de Alonso. En 2004, que sería 2026, puede dar un paso importante si es capaz de seguir en Alpine Mercedes. Y en 2027, si Alpine puede hacer algo parecido a lo que hizo en el momento Renault, puede empezar a luchar por podios y por victorias. El objetivo es 2027 para Franco. Y seguir al final de temporada y acabar el año y empezar el siguiente con un Alpine Mercedes piloto titular. Pues los ingredientes están, porque Alpine es el antiguo Renault, Briatore está al mando del equipo, aunque con sus tretas y demás, porque oficialmente no puede ser director de equipo por la sanción que tiene de Fórmula 1. Y el talento lo tiene Franco Colapinto, que como decíamos el año pasado, fue la mayor irrupción que ha habido en los últimos años en la Fórmula 1. Franco Colapinto que ilusionó a todos cuando se subió en el Williams en un monoplaza con el que apenas había realizado test, algunos entrenamientos libres, y donde el reto era mayúsculo a nivel de adaptación. Pero lo hizo muy bien y sobre todo
cumplió y sorprendió mejorando los objetivos que tenía marcados, que era que el coche no se rompiera, que no hiciera tanto el ridículo como lo había hecho Logan Sargent en ese mismo monoplaza, y no solo hizo eso, sino que además puso contra las cuerdas a un experimentado piloto como Alex Albon, que estamos viendo esta temporada que Carlos Sainz no puede acercarse al nivel y al rendimiento de Alex. Pues para que veamos claramente quién es Franco en carrera y lo que hemos visto antes, de que Franco está más cerca de Gasly de lo que Ocon estaba de Gasly con el Alpine. O sea, Franco es un piloto a tener en cuenta, un piloto que merece los 20 millones, porque no por todo el mundo y no por todos los pilotos se pagan 20 millones de dólares o la cantidad que haya pagado Briatore por tenerlo en sus filas. Y es un piloto con crecimiento, con experiencia, con rodaje, con carreras, con tiempo, con vueltas, que puede tener madera de campeón. Pero ahora no. Ahora no va a ser campeón y es importante tener en cuenta eso. No va a ser campeón en 2025 y no va a ser campeón en 2026. Será campeón si en 2025 es capaz de terminar la temporada, conseguir experiencia, conseguir rodaje, conseguir las vueltas que necesita. En 2026 es capaz de estar en el Alpine Mercedes titular de segundo piloto o de primero si Gasly sale de la escudería. Y en 2027 el equipo empieza a dar pasos adelante y empieza a acercarse cada vez más adelante. Viendo un poco cuál fue la actuación de Colapinto y la progresión, el paso adelante que le permitió dar a Williams el año pasado, a nivel de clasificación, es lo que comentábamos. No es un gran clasificador a día de hoy el piloto argentino, Franco Colapinto. Sí que, por ejemplo, en Azerbaiyán clasificó delante de Alex Albon, también en Las Vegas, pero en líneas generales no está al nivel de los clasificadores como son Albon, Gasly, Ocon, etcétera, pero sí ya fue un paso adelante respecto a lo que era Logan Sargent con el Williams. Sinceramente, lo que ha sorprendido para la edad que tiene es la baja velocidad en quali y la alta velocidad en carrera. En quali no es algo que destaque. Lo he visto muchas veces, no es una situación donde vaya a ir tan rápido que le vaya a poder estar delante de Albon, sobre todo con un coche que es complicado. En aquella época, en 2024, estaba detrás de Albon, este año está detrás de Gasly. No esperemos que esté delante, tiene que estar a la altura de Gasly. Igual que el año pasado estaba a la altura de Albon y ambas temporadas lo está consiguiendo. O sea, ya lo vimos en Canadá, lo hemos visto en las últimas semanas, que en quali se va acercando y que seguramente en Gran Bretaña haber tenido una vuelta normal en quali se habría acercado mucho porque en los libres fue la mejor actuación de la temporada. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de Franco en lo que nos queda de temporada? Por un lado en quali, que esté cerca en los tiempos, incluso por delante, y eso sería una gran victoria. Y sobre todo en la carrera donde ya se ha podido encontrar, que sea capaz de superar a Gasly, porque Gasly ha demostrado que es un piloto increíble una vuelta, pero en carrera no está tan a ese nivel. Es muy bueno, pero no es tan bueno como quali. Y Franco es el contrario. Franco le cuesta la vuelta, va muy bien en carrera, el ritmo es increíble. Vamos a ir a circuitos donde ya ha conocido, donde ya ha rodado, donde ya ha estado. En Italia fue su primera carrera. Y entonces a partir de ahí es donde va a tener oportunidad de conocer y de volver y de estudiar lo que hizo en 2024 con el Williams, con un coche Fórmula 1, porque hay una diferencia muy, muy, muy grande, y la ha visto claramente toda la Fórmula 1 en inicio de temporada, entre ir con un F2 o ir con un F1. Hacer tu anterior carrera con un F2 hay una diferencia grande, hacer una carrera con un F1 puedes ir sobre lo aprendido, puedes ir sobre lo rodado, tienes referencias, tienes datos y tienes vueltas. Y eso es lo que va a tener Franco desde Italia. Por eso a partir de Italia seguramente nos encontremos una versión mucho más evolucionada de Franco, teniendo en cuenta que el Alpine ya no va a ser el Alpine de 2024, va a ser el Alpine de 2025. Es un coche muerto, un coche que no va a ir a ningún lado. Pero la manera de que tiene Franco de ir a 2026 con ese Alpine es superar a Gasly, es estar delante de Gasly y es demostrar que es el piloto 1 y que no hay más de dónde sacar. Y siendo el piloto 1 en carrera, haciendo buenas vueltas de quali y demostrando que es mejor que Gasly y que puede estar ahí, Alpine Mercedes no tendrá razón de meter a nadie más en el coche. Porque se habla de Paul Aron. Sinceramente, con Franco en el coche, no hay razón para sacarla a Franco siempre y cuando Franco no pegue un gran bajón de rendimiento. Y eso es lo que nos puede orientar a la segunda parte de temporada.
Con todo esto, ¿hay esperanzas de ver al gran Franco Colapinto de 2024 en el Alpine de 2025? Sí, pero el Alpine de 2025 estará tan atrás que los resultados no van a ser iguales. A nivel individual va a poder estar a ese nivel incluso por delante porque tiene experiencia que antes no tenía. Lo que hizo con el Williams a nivel individual va a ser mejor este año lo que va a hacer con el Alpine. Porque el año pasado lo que hizo era la primera vez, este año va a ser la segunda vez. Y sabemos que no es lo mismo ir que volver donde ya has estado. Y eso cambia mucho las cosas. Ahora bien, el Williams el año pasado acabó bien. El año pinta mal para Alpine porque no hay evolución, no hay intención de devolución y no hay intención de trabajar en 2025, los objetivos de 2026. Entonces se va a quedar un poquito tapado todo. Pues si se queda tapado, que haga las típicas carreras fantasmas donde al final, al paso por meta, igual nos sorprende alguna posición en la que pueda acabar Franco Colapinto. Ya lo hemos visto, tiene un gran talento en cuanto a gestión de los neumáticos y visión en carrera, y es el domingo donde se consiguen los puntos. Complicado, porque ahora mismo el Alpine es el peor equipo y no hay noticias de que vaya a dar pasos adelante, pero si está en una carrera loca como la que fue la del Gran Premio de Gran Bretaña, puede que nos sorprenda para bien porque es un gran carrerista y puede aprovechar esas oportunidades. Sin embargo, la mala suerte que ha tenido hasta ahora Franco Colapinto es que en esas carreras locas se ha quedado por unas cosas o por otras siempre fuera. Y ahí está la clave, que sea capaz de aprovechar esas oportunidades, que desaparezcan los problemas, evidentemente. No nos creemos, nadie se puede creer que se rompiera después de hacer un pit stop la caja de cambios Franco. O sea, si me estás diciendo de que ha roto por la que hace la caja, la pit stop, me estás diciendo que no sabe hacer un pit stop, evidentemente eso no hay pie de ningún tipo que lo sostenga, porque ya lo hemos visto claramente el onboard lo que pasó. Y ahora mismo se trata de eso, de que Franco demuestra a todo el mundo de que Gasly está a su altura o incluso por detrás, que es mejor que Gasly, y a partir de ahí demostrar al PIN, que a la gente que manda en Alpine, como Fabio Briatore, que el piloto 1 debe ser él y que el piloto que tiene que seguir en Alpine Mercedes 2026 es él. Y eso es el rival. El rival, creíamos que iba a ser otro equipo, no hay coche para otro equipo. Tiene que ser Gasly, tiene que ser demostrar y convencer a la gente de que tiene que estar ahí y tiene que ser llevar más puntos a casa que Gasly. En la segunda parte de temporada, si lleva más puntos a casa que Gasly, es cuando él va a poder estar a la altura de lo que de verdad necesita y es donde tienes oportunidad de seguir como piloto titular en Mercedes 2026. El rival, el Gasly. El objetivo, sumar más. Y el resto, no hay coche para más. Ahora mismo no va a haber coche para más. Dejadnos en comentarios cómo creéis que será esta segunda mitad de temporada de Franco Colapinto, si confiáis en que en esos circuitos como Monza, Azerbaiyán, Singapur, en Austin, en Las Vegas y demás, donde realizó buenas actuaciones el año pasado el piloto argentino, si creéis que va a poder puntuar este año, ya sabéis que le podéis dar al like para apoyar a nuestro proyecto, para que se vea más este tipo de vídeos, compartirlo con todos los fans de la Fórmula 1, porque aquí nosotros en Data Performance os vamos a traer los datos con los que trabajan los ingenieros de Fórmula 1 y os los vamos a explicar y a mostrar para que los entendáis todos un día más aquí en Data Performance. Nos vemos en el siguiente vídeo.